ahora sí, retomo otra vez. Entonces, recordemos que habíamos visto cómo habíamos pasado del GATT 47 al GATT 94. El GATT 47 no incluía una propuesta de un acuerdo sobre mercancías. El GATT 94, cuando se creó ya la OMC, ¿verdad? La Organización Mundial del Comercio, ya sí vimos que incluyó también un apartado o elementos sobre mercancías. Si vemos la historia de lo que se construyó fue del 48 al 94, tampoco fueron tantos años, ¿verdad? Y hoy hemos visto, ¿verdad?, que la Organización Mundial del Comercio no es perfecta, pero ha permitido en este momento tener un orden sobre el comercio y se va trabajando en diferentes rondas para poder mejorar el comercio internacional. Estas son las bases las cuales nos van a regir el cómo hacer negocios entre países, regiones o bloques. ¿Por qué digo entre países, regiones y bloques? Porque la integración del comercio se da no solamente entre países. Ayer, ¿qué se aprobó? ¿Cuál tratado de libre comercio se aprobó en la Asamblea Legislativa de Costa Rica? A ver, alguien que sepa. Ayer se aprobó un nuevo TLC entre Costa Rica y, no saben, se puede batear, investigan ahí a ver, quién cree? Joana, Jenny, Cristian. Profe, estoy justamente Pero buscando. vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, sí. No sé, bueno, voy a buscarlo mejor para no tirar ahí un batazo. Ok, denle, a ver. Profesor, Qué bueno tuve un saberlo, problema profe, con ¿cómo el está? audio. Ay, Bien, bien. Perdón, es que me hablaron dos a la vez. No, disculpe, es que tuve un Con, problema con el con audio, Ecuador, entonces profe. perdí la pregunta. Ok, la pregunta era que ayer se aprobó un acuerdo de libre comercio, o sea, nuestra asamblea ratificó, ¿verdad? Un tratado de libre comercio con quién, Cristian? Con Ecuador, me aparece por acá. No sé si Con será Ecuador. correcto. Sí, con Ecuador, exactamente. Ah, excelente. Ya el Congreso de Ecuador ya sí lo había hecho, ¿verdad? Y nosotros todavía no lo habíamos hecho. Entonces, aquí importante que les voy a decir, vamos a insertarla aquí para que ustedes lo tengan. Un segundito. Ujú. Miren, cuando existe un acuerdo bilateral es entre dos, ¿verdad? Bilateral, en este caso es entre dos países, el caso de Ecuador y Costa Rica. em, Ahí está nada más que entra en fecha en vigencia, a ser publicado a partir de tal fecha en la Gaceta y ya entra como un proyecto, como una ley, ¿verdad? Entonces, tal vez se los voy a hacer mejor como una pirámide, porque así tal vez ustedes se van a acordar mejor. Déjenme, que ustedes lo vean aquí. Entonces, Profe, ajá, dígame. profe, ¿puedo hacer una pregunta técnica con respecto a esto de los TLC? Sí, claro, dale. Sí, es que bueno, yo al día de hoy estoy trabajando en la parte de comercio exterior y bueno, mi experiencia en comercio exterior había sido, o sea, sí tenía experiencia en el área de compras, pero no en comercio exterior como tal. Entonces, de Ujú, hecho, por eso quise matricularme en esto y todo, porque claro. para poner, o sea, para poder tener bases y todo, ¿verdad? Ujú, Este, y nosotros importamos de diferentes países, pero bueno, ujú, la persona que me está dando ahí como el training me estaba comentando que bueno, cuando uno, entonces quiero como saber si es verdad o ujú, digamos, o que me lo puedas explicar bien. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo el caso puntual de Ecuador, yo ujú, llego y quiero comprarle a un fabricante de Ecuador. ujú. Si yo estoy importando, o sea, comprándole directamente a ese fabricante de Ecuador,
se supone que yo puedo aplicar el TLC de lo que vaya a comprar, ¿verdad? Pero si yo estoy comprando a través de una tercera persona que igual está comprando o sea, que el fabricante es de Ecuador, pero a mí no me está vendiendo el fabricante, sino que me está vendiendo otra empresa del grupo que no está en Ecuador, ahí no se puede aplicar un TLC, ¿verdad? Aunque yo vaya a recibir producto de Ecuador, o sí se puede. Sí se puede, claro. O sea, lo que está verificando las partes es partes Ujú. países, ¿verdad? Es que el producto sea originario. ¿Qué va a cambiar Ok, la razón de que goce del tratado o no? Que el producto no sea originario. ok, Eso es lo que sí, importa. Quién se lo venda, cómo ajá, llega hacia usted, es no. indiferente. Es indiferente. ¿Por qué? Porque el productor siempre va a emitir un certificado de origen, Ah, ¿verdad? ok, ok, ok. Entonces yo te voy a decir, hey, te voy a mandar un certificado de origen, Cristian, ¿verdad? Para usted, para la Ajá, empresa en Costa Rica. Si ajá, no tiene ese certificado de origen y el producto no es originario, no puede gozar de las ventajas del tratado, ajá, ¿verdad? ok, ok. Pero miren, en Ecuador puede ser que exista un holding trade company que venda a una internacional y que al final esa con un representante en Centroamérica se lo venda. Mire, ya le dije tres pasos Sí, o sí, sí, tres claro, claro. intermediarios, ¿verdad? Pero Ujú, el ujú. producto, si viene siempre con un certificado de origen, eso es lo que hay que pedir. Si yo compré a Ecuador y ya sea por un intermediario, lo que fuese, es decir, demen y mándenme el certificado de origen. Ah, El ok, certificado de ok. origen es el que está pactado dentro del tratado, no es como un documento, es los formatos oficiales que tiene cada tratado. A veces hay un error. La Ah, gente ok. agarra un certificado de origen. Ah, bueno, hágalo este así como el que está en México, o con Ujú. Dominicana, o con Colombia. No, cada tratado tiene su formato. Eso lo ve en la página de cómics, ¿verdad? Ok, O ahí ok, están ok. los formatos. Pero Perfecto. el peso de la pregunta suya lo da el que el producto sea originario del territorio o no originario del territorio. El resto, no, Del ¿verdad? resto no, sí, quien me lo venda es No, indiferente. exacto. Siempre y cuando tenga el tratado, el certificado y el producto sea originario. Claro, claro, claro. De hecho, existe algo en comercio internacional que se llama la triangulación. Ajá. Triangular, y tal vez les cuento como este caso, es hace, sí, sí, hace bastante tiempo, ¿verdad? Japón estila comprar mucho lengua. Todos conocen que es la lengua, ¿verdad? Lengua de res, Sí, claro. ¿verdad? Entonces, en Japón se utiliza esto como un afrodisíaco. O sea, la lengua es partida como en pequeñitas lonjas y son servidas en los pubs o como, digamos, como en las cantinas, ¿verdad? Entonces la gente toma sake y como la boquita es como una lonjita de lengua. Como ellos tienen la propiedad de que este producto es afrodisíaco, ellos autorizan, em, a- no hay tratado, pero esto me va a dar a entender lo que es el concepto de triangulación. Imagínense en lo que igual puede suceder como en un tratado. Entonces ellos autorizan el ingreso de esos productos específicamente al mercado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Si yo quisiera vender lengua a Japón, ellos tienen que autorizarme la salida del producto para que ellos lo puedan comprar. Entonces ellos van al país, visitan. En este caso, ¿por qué? Porque la lengua que tiene estas propiedades para ellos, ¿verdad? Que es afrodisíaca, eh, lo que se dice es que es un potenciador, ¿verdad? De la capacidad sexual masculina. Eso es lo que ellos dicen que tiene la lengua. Tiene que ser de reses o de cabezas de ganado que pasten, como cuando uno va a zarcero, que uno ve las vaquitas ahí, ¿verdad? Pastando. No de un criadero, digamos, no de forraje, no. En Estados Unidos, si usted ve la producción de carne, las reses no pastan, ellas están metidas como en un corral y ahí les van sirviendo, como ver de las empresas o las fábricas donde sacan huevos o pollo, ¿verdad? Las tienen así confinadas. Bueno, ellos autorizan eso. Entonces, pagan muy bien la lengua. Viene alguien en Chile y Chile sí tiene un tratado con Japón y empieza a importar de Estados Unidos lengua. La desempaca, ¿verdad?
en Chile, la reempaca y la manda como de Chile hacia Japón, ¿verdad? Y empieza a exportar lengua, porque en Japón esto lo compran mucho y a muy buen precio. Claro, en Chile no se produce o no vendían la lengua originaria, la mandaba como que si fuera originaria de Chile. ¿Qué era lo que estaba tratando? Tratando de aprovechar las ventajas arancelarias, pero hacer eso, agarrar un producto que no es originario, basarme sobre el tratado y mandarlo para tener el beneficio arancelario se llama triangulación. Cuando un producto no es originario y utilizo esto, se le conoce en el comercio internacional como triangulación. Entonces, eso es prohibido, ¿verdad? Entonces, la pregunta del compañero lo que nada más dejaría ver es que el producto, si es originario, no es triangulado, entonces sí goza de la ventaja arancelaria, ¿verdad? Eso para recordarme nada más ese concepto. Ok, volviendo, Cris, yo no sé si ahí ya te aclaré totalmente la duda, sí. Profe, clarísimo, clarísimo, y más Sí, bien le agradezco muchísimo porque sí tenía como esa duda, o sea, de esos casos puntuales que se presentan en la vida real, ¿verdad? Entonces, ok. sí, sí, obviamente sí sabía que ya la mercadería como tal, La si uno la mercancía, compraba perdón, la mercancía, uno la compraba, uno la importaba directamente del fabricante, podía aplicarlo, pero no sabía si a través de un intermediario podía manejarse de la misma manera, maneja, ¿verdad? maneja Entonces, el concepto directamente si el producto es originario, es si el originario, ajá. productor, ¿verdad? Porque Ujú, ujú. no directamente puede ser el fabricante, puede ser un comercializador del país, ¿verdad? Ok, Mientras que el producto ok, sea originario, todo está bien, ¿verdad? Usted, digamos, va a exportar de Costa Rica, la gente produce, no sé, piña en la zona norte y lo exporta a Dol. Dol tal vez no está ajá, sembrando, pero es el que está exportando y se lo compra Dol. Ah, ujú, lo que me interesa es que el producto sea originario del país, ¿verdad? ok, Y ok, para ok. eso, entonces, para que sea originario, tienen que emitir un certificado de origen. Ujú. Ujú. Listo. Entonces, Muchísimas viendo gracias, aquí, profe, más con bien. gusto, pura vida. Entonces, viéndolo acá, ¿verdad? Lo que les voy a empezar a explicar aquí se llama algo la jerarquización de las leyes, ¿verdad? Aunque es un concepto legal, lo tenemos que saber. Sobre cualquier cosa, nosotros, ¿verdad? A nivel más alto, ¿verdad? Como de prioridad está la constitución política, ¿verdad? Y tenemos los tratados, luego, y convenios internacionales. Luego de eso, y esto lo estoy diciendo que es como lo más alto dentro de la pirámide de respeto, digamos, legal, de lo que ustedes dirían, nada puede ir en contra de esto, ¿verdad? Por eso es que la constitución política, cuando dicen es que se mandó a consulta a sala cuarta, que es la sala constitucional, ¿verdad? Si algo roza con la constitución política, no puede, porque la constitución política va a estar sobre una ley. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿verdad? Que se hizo un tratado, ese tratado va a corriente legislativa y que se convierte en una ley, ¿verdad? Entonces, ley y reglamentos. Entonces, por ejemplo, usted dice reglamento a la Ley General de Aduanas, ¿verdad? Tengo la Ley General de Aduanas y tengo el reglamento. Luego, después de eso, yo tengo, ¿verdad? Lo que es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es la interpretación que hacen los tribunales y los jueces, ¿verdad? El aparato legal de las leyes y los reglamentos, ¿cierto? Después de eso tengo normas y procedimientos, como por ejemplo el Departamento de Normas y Procedimientos de la Dirección General de Aduana emite que el formulario oficial para poder la exoneración de tal cosa es tal, ¿verdad? Después yo tengo por aquí circulares, que por ejemplo la la aduana Santa María generó la circular 2030, donde dice que para poder desalmacenar productos no sé,
animal tiene que cumplir con tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces lo que quiero darles a entender es que tengo un orden jerárquico. Yo no puedo emitir una circular que contradiga la Constitución. ¿Por qué? Porque ¿quién está encima? Lo que me va a decir la Constitución. Si, por ejemplo, en un tratado se dice que va a cambiar algo, no puede ir en contra de la ley, ¿verdad? Porque si yo lo apruebo, ¿a qué le voy a hacer caso? Les voy a dar un ejemplo. Cuando se hizo el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, perdón. Nosotros tenemos acá todo lo que son las compras del Estado. Pero el tratado, ¿verdad? El CAFTA, hay un capítulo sobre compras del Estado. Compras del Estado es todo lo que compra los gobiernos, ¿verdad? Entonces, en el CAFTA se negocia de que la comunicación de la adjudicación se hace en los 3 primeros días. Cuando se saca una licitación y se adjudica, el CAFTA dice que se hace en los 3 primeros días. Por ejemplo, digamos que voy a hacer el Hospital de Cartago y saco a, no me acuerdo cuántas camas va a tener, pero digamos que va a tener 250 camas, o no me acuerdo si eran 2, pero digamos son 250 camas. Entonces yo saco a la licitación camas para hospital de tal tipo, tal, y hago todo el cartel de descripción. Y bueno, lo saco ya. ¿Qué pasa? Cuando hay un tratado de libre comercio, ahora vamos a ver los principios que rigen el comercio internacional que son aplicables. También pueden concursar empresas de los países con los que yo tengo tratados y se les va a dar prioridad igual como que si fuera un nacional. Entonces viene una empresa de Estados Unidos y dice, ay, mira, yo vendo camas así, con esas características, yo voy a concursar para esas, para encamar o para poner esas camas en el Hospital de Cartago. Pues viene y hay otra empresa, ¿verdad? De Costa Rica y, y la administración dice, bueno, ahí sí, pero yo debería beneficiar como las ventas de aquí de Costa Rica. Mire, esta gente trae estas camas de Alemania y la tecnología la hacen acá. Y la verdad es que yo debería mejor beneficiar a los ticos. Y viene y adjudica la venta, digamos, al consorcio alemano-costarricense, no al de Estados Unidos. Y comunica, porque nuestra ley de contratación administrativa dice que tiene un plazo de 10 días posterior a la adjudicación. Y entonces, llevando a la gente, como dice la administración aquí, comunica a los 8 días. Viene la empresa de Estados Unidos y dice, ok, mire, esta adjudicación está viciada y voy a pedir nulidad. ¿Por qué? Porque usted no está siguiendo lo que dice CAFTA. CAFTA dice que usted me tenía que haber comunicado la adjudicación a los 3 días. No, mire, pero es que nosotros aplicamos, le dice la gente compras de la caja, nuestra legislación de compras del Estado, la ley de contratación administrativa de Costa Rica dicta que son a los 10 días de adjudicado el contrato y empiezan a discutir. Pregunta, chiquillos, ¿quién tiene razón? ¿Se debe comunicar a los 3 o a los 10 días? No me van a repetir la historia. ¿Qué dicen? ¿Se debe comunicar a los 3 o a los 10 días? A los A 3 los días, tres, profe. como dice CAFTA, o a los 10 días de que dice la Ley General de Contratación Administrativa de Costa Rica. ¿Quién me dijo? Jenny fue que me dijo a los 3. Joana, profe. Ah, Joana, perdón, no vi. ¿Quién me hablaba? Joana, ajá. Cristian, ¿vos qué dices? Cristian, ¿los demás compañeros? Jenny, Yo digo que a los 10 días. a los 10. Ajá. Cristian, y vamos a ver quién más es que tenemos. Profe, Yo disculpa, digo es que que a los 10, profe. no me A estaba los haciendo 10. el micrófono. Y Ajá. ahora sí. ¿Y usted, Cristian, qué dice? Cristian, ¿usted a cuál los días dice que le toca? Parece que no le sirve el micrófono. Si no me escribe en el chat.
Bueno, pues les digo que si yo reviso esto, estoy diciendo la Ley General de Contratación Administrativa. Pero un tratado internacional es como un convenio internacional que está por encima, el tratado. Entonces yo tengo que respetar lo que dice el tratado, aunque la ley general diga que son 10 días, son 3 días. ¿Sí me doy a entender con el ejemplo? ¿Sí? Sí, ¿Quedó profe. claro el ejemplo? Ok, súper. Muy bien. Entonces, vuelvo aquí a lo que era el GATT del 94. El GATT del 94, entonces, me va a hablar de que ya aquí, ahora sí, ya tenemos estructurado y fundamentado algo con que nosotros decir vamos a tener una estructura real del comercio internacional. Y esa es la OMC, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí, si me puede ver esto. Un segundito. Punto. Ujú. Vamos a tratar de hacer una visita virtual a la OMC para que tal vez puedan entender algo importantísimo. Aquí les voy a compartir y ponemos atención. Si no se escucha, me avisa. Recuerda que si no se escucha, me avisa. Obtén un correo electrónico profesional con GoDaddy. Imagina que recibes 2 emails. ¿Es la primera vez que vienes a la OMC? Sí, ¿y tú? También. Me han dicho que este es el antiguo edificio de la OIT. Hello there. Hola, soy Bernie. Mónica. Marcelino. Bienvenidos a la OMC. ¿Qué desean saber acerca de la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué les puedo mostrar? Nos gustaría conocer de cerca algunos aspectos de la OMC y saber lo que se hace aquí. Sí, también. Ya que estamos aquí, quisiéramos conocer algunas cuestiones más detalladamente y entender las críticas que recibe la OMC, especialmente por parte de las ONG. En primer lugar, deben saber que los gobiernos son los que establecieron la OMC y los que se ocupan de todo lo que se hace aquí. Para ellos es importante negociar en este foro, examinar las cuestiones de política comercial y velar porque las normas que aprobaron y las obligaciones que asumieron sigan aplicándose y se vayan mejorando. Se reúnen diariamente, intercambian opiniones sobre cuestiones técnicas, políticas, sobre la manera en que pueden mejorar la situación económica de sus respectivos países para atraer más inversiones, para generar más previsibilidad y estabilidad de las normas del comercio internacional. Por ejemplo, ahora mismo se está celebrando una reunión del Consejo General, que es el órgano supremo de adopción de decisiones de la OMC. Han llegado ustedes oportunamente. ¿Les parece si entramos a la sala? De acuerdo. Perfecto. Aquí pueden ver la OMC en funcionamiento. Este es el corazón de la OMC. Se trata de una reunión bastante importante. Se celebran diversas clases de reuniones, grandes y pequeñas, en las que se delibera sobre cuestiones como la agricultura, que tiene gran importancia para la OMC, y las relativas a las licencias de importación, etc. En promedio, se celebran de 2 a 3 reuniones diarias en las que participan todos los miembros de la OMC. Si hay que adoptar una decisión,
Todos los miembros de la OMC estarán presentes, dado que debe adoptarse por consenso, aunque muy a menudo, para lograr dicho consenso, los miembros se reúnen en pequeños grupos. Si nosotros tenemos que llegar a un acuerdo sobre algún asunto, sin duda lo conseguiremos, pero si ustedes tienen que entenderse con 50 personas, probablemente sea conveniente reunirse primero con 4 para prepararse, después con 10, etc. Es decir, para facilitar el proceso, se organizan reuniones en grupos reducidos y luego en grupos más grandes. ¿Se vota? No, en la OMC uno de los principios democráticos y que constituye un pilar de la organización es que todas las cuestiones se deciden por consenso. Todos los que están presentes en la reunión deben llegar a un acuerdo sobre los temas que se planteen. Imaginen que en esta sala las 2/3 partes son favorables a una decisión determinada y el resto está en contra. En el caso de una votación por mayoría, las 2/3 partes de los votantes impondrán su voluntad y los demás deberán aceptar el resultado porque así funciona el sistema de votación por mayoría. La política comercial se considera tan importante y esencial que las decisiones se adoptan por consenso. Todos en esta sala deben llegar a un acuerdo, un proceso que lleva tiempo, pero es el medio más democrático y el más equilibrado. Usted habla de los representantes gubernamentales, los grupos de la sociedad civil como los ecologistas. ¿Cómo pueden hacer escuchar sus opiniones en este foro? Cada gobierno representa los intereses de su país, su población y sus posiciones están sujetas al control parlamentario. De ese modo, si se quiere manifestar una posición determinada o plantear una cuestión relativa al comercio, se recurre normalmente a la vía parlamentaria o a un sistema de votación. Así funciona la democracia. ¿Qué ocurriría si abriésemos esta reunión a todo el que desee participar en ella? De hecho, sería imposible establecer normas y, aún más importante, que todos las respetaran efectivamente, ya que esta organización está regida por un acuerdo contractual firmado por gobiernos que fueron elegidos. Ustedes tienen acceso al sistema, pero por intermedio de sus gobiernos. Ellos son los que tienen que rendir cuenta a los particulares y a sus parlamentos, y también a algunos grupos internacionales como los ecologistas a los que ustedes se ha referido. Pero usted no tiene acceso directo, puesto que son los gobiernos los que suscriben los acuerdos. Bien, la reunión ya comienza. Si desean escuchar lo que se dice, pueden ponerse los auriculares. Sugiero que vayamos ahora a una reunión de un grupo de trabajo sobre la adhesión. ¿Están de acuerdo? ¿Todos los países son miembros de la OMC? En realidad no, pero no estamos muy lejos. Los miembros de la OMC abarcan aproximadamente el 95% del comercio mundial. Esto significa que la organización aún no es universal, aunque no falta mucho para ello. Durante los 4 o 5 últimos años, numerosos países se han incorporado a la OMC, pero todavía son bastantes los que tratan de negociar su adhesión. Como ustedes verán aquí, los países negocian con los demás miembros de la OMC las condiciones en las que pueden llegar a formar parte de la organización. De hecho, están ustedes ahora mismo en una reunión en la que podrán ver cómo son las negociaciones entre los países. ¿Por qué hay tantos países que desean incorporarse a la OMC? La razón principal para ser miembro de la OMC y observar las normas y obligaciones de la organización es la seguridad. Un país que participa en el comercio mundial debe saber cuándo, cómo y dónde tienen acceso sus productos y servicios, independientemente del tamaño del país. Es esencialmente una cuestión de seguridad y previsibilidad. Al incorporarse a la OMC, se aplicarán al país las normas que la organización consagró en sus acuerdos,
y en consecuencia sabrá mejor cómo actuar. No es una tarea fácil, es necesario entablar discusiones y el país debe ajustarse a las obligaciones que la OMC ha establecido desde hace años y negociar con sus actuales miembros. La reunión está por comenzar y propongo que salgamos. Nos vendría bien un café. ¿Vamos a la cafetería? Many people criticize the WTO as being an organization that is Numerosas críticas reprochan a la OMC que legitime el poder de los grandes países. ¿Qué piensa usted? on it. And what do you think about this kind of criticism on WTO? Disiento categóricamente esa opinión. La OMC procura hacer precisamente lo contrario. La OMC trata de crear un equilibrio en las relaciones de poder existentes, aplicando normas comerciales iguales y no discriminatorias a todos los miembros, de manera que los grandes países queden vinculados por las mismas normas que los más pequeños, y que de hecho estos últimos puedan recurrir a esas normas en sus diferencias con los grandes países. Esto no significa que únicamente con esas normas podrá resolverse el desequilibrio del poder en el mundo. La realidad es que existen grandes potencias económicas o políticas y otras más pequeñas. La OMC solo se ocupa de un aspecto, el comercio, y se esfuerza por establecer un equilibrio en esas relaciones de poder. In many Hemos visto en numerosas regiones del mundo manifestaciones masivas y protestas. Las manifestaciones de protesta no tienen nada de malo. Estamos en una democracia y si a la gente no le agrada lo que ve, escucha o lee en relación con la OMC, las manifestaciones son un medio para expresarlo. Pero es erróneo centrar las críticas en la propia organización. Es una crítica fácil. La OMC solo es un facilitador. Ofrece un foro para las deliberaciones de los miembros a los que apoyamos. Elaboramos sus documentos y les prestamos asistencia de ser necesario, pero únicamente desempeñamos una tarea de facilitador. La OMC solo se ocupa del comercio. ¿El medio ambiente no le preocupa realmente? La OMC se ocupa del comercio, es su principal actividad. Al mismo tiempo somos conscientes de que el comercio incide en otras esferas y viceversa. No obstante, debe entenderse que la OMC fue establecida para ocuparse del comercio y que no siempre puede tratar esas otras cuestiones. Por supuesto que nos preocupa el medio ambiente. Cuando los gobiernos establecieron esta organización y negociaron todos sus acuerdos, se aseguraron de que las normas se aplicaran al comercio y al mismo tiempo les permitieran adoptar medidas para proteger el medio ambiente o la salud de sus habitantes. Se puede proteger su medio ambiente, la salud de sus habitantes, la vida vegetal, la vida animal, etc., pero deberá hacerlo en condiciones de igualdad. Y de hecho, en la práctica hemos visto en la OMC numerosos casos de solución de diferencias en los que el medio ambiente era invocado, y precisamente por países que trataban de aplicar normas diferentes en el ámbito comercial. A propósito, aquí viene un grupo especial para dar solución a una diferencia. Vamos a ver. Aquí pueden ver una de las funciones más importantes de la OMC, la solución de diferencias entre sus miembros. Se está llevando a cabo una reunión de un grupo especial. Los integrantes son seleccionados por acuerdo entre las partes en la diferencia para garantizar la imparcialidad y neutralidad del procedimiento. Son por lo general personas muy competentes, funcionarios gubernamentales o no, que adoptan una decisión sobre un asunto y se ocupan de su seguimiento. Pienso que la reunión va a comenzar muy pronto y por motivos de confidencialidad solo pueden asistir las partes. ¿Nos vamos? Okay, today this dispute
En esta diferencia, las partes expondrán sus argumentos, además de las comunicaciones formuladas por escrito para defender su posición. Este es uno de los aproximadamente 300 asuntos presentados a la OMC desde 1995. Se trata de un país menos adelantado que presenta una reclamación contra un país desarrollado. ¿Y cuántos de esos 300 asuntos han sido resueltos satisfactoriamente por la OMC? La solución de diferencias en la OMC se articula en dos grandes etapas. La primera y la más importante consiste en las consultas entre las partes. De no llegarse a un acuerdo mutuo, se pasa a la segunda etapa, en la que las partes solicitan que se establezca un grupo especial, como en este caso. El asunto debe ser examinado por el órgano de solución de diferencias, integrado por todos los miembros de la OMC, y cuya función es la solución de las diferencias que se planteen entre los miembros. Aproximadamente una quinta parte de los asuntos planteados en la OMC se resuelven mediante el procedimiento de consultas. En la actualidad hay 120 asuntos en esta etapa. Es preferible llegar a una solución en esa primera fase porque se economiza así mucho tiempo y recursos. Si las partes no llegan a un acuerdo en la etapa de consulta, pueden solicitar el establecimiento de un grupo especial. Para dar también algunas cifras, unos 80 asuntos han sido resueltos mediante procedimientos de grupos especiales. Y, en caso de infracción, la medida comercial impugnada debe modificarse. Para terminar, la última etapa. Si una de las partes está en desacuerdo con la decisión del grupo especial, puede interponer un recurso ante el órgano de apelación, que examinará el caso y adoptará una decisión definitiva que es vinculante para las partes. ¿Todos los países recurren al mecanismo de solución de diferencias de la OMC? Por supuesto, pueden recurrir a él todos los países miembros de la OMC. Actualmente, un 40% de los asuntos han sido planteados por países en desarrollo y un 60% por países desarrollados. Wow, estaba convencido de que utilizaban el sistema principalmente los países desarrollados. Es cierto que los países en desarrollo han recurrido menos al sistema, y esto obedece a una combinación de factores. Pueden ser los intereses económicos en juego, los costos que supone y la falta de conocimientos especializados. Este último es el motivo por el cual algunos países miembros de la OMC decidieron establecer y financiar un centro de asesoría legal en asuntos de la OMC, que es de carácter independiente. Este centro ofrece sus servicios y sus abogados a los países en desarrollo para ayudarlos a preparar el asunto y presentar la defensa a un costo muy bajo, y en el caso de los países menos adelantados, gratuitamente. Esto ha mejorado considerablemente la situación y los países en desarrollo que recurren a este procedimiento de la OMC son cada vez más numerosos. ¿Quiere decir que los países en desarrollo desean ser miembros de la OMC por sistema de solución de diferencias? Efectivamente, este es uno de los motivos principales que impulsan a los países a integrarse a esta organización. Las diferencias comerciales son tan antiguas como el mundo y algunas veces se resuelven o se ganan mediante actos hostiles que conceden a los países más poderosos las mejores oportunidades de imponerse. Es en este caso en que el sistema de la OMC cobra importancia. Ofrece a las partes un marco de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones. El sistema de solución de diferencias se utiliza para lograr la observancia de esas normas. Independientemente de la importancia y la fuerza de un país, los derechos, las obligaciones y los privilegios en el marco de la OMC se aplican a los grandes y pequeños países en las mismas condiciones y de la manera más neutral. Podemos ir ahora a ver a Patrick Lowe, economista jefe, que responderá a sus preguntas sobre la relación entre la economía y el comercio. Buenos días, Patrick. Estos dos estudiantes tienen algunas preguntas. Les presento a Patrick Lowe, economista jefe. Mucho gusto. ¿Considera usted que el comercio internacional es ventajoso para todos los países y no solo para los ricos? Hay un punto en el cual
todos los economistas están de acuerdo, y es el concepto de las ventajas comparativas. Tal vez no sea un concepto muy evidente, pero es fundamental para comprender por qué el comercio es beneficioso para los países. Además, existen al respecto considerables pruebas empíricas para demostrar que los países obtienen reales ventajas del comercio. ¿Qué se entiende por ventajas comparativas? Ventajas comparativas significa que si un país puede fabricar cualquier producto en mejores condiciones que otro, la eficiencia relativa permite que, aún en ese caso, comerciar resulte ventajoso para todos los países. Supongamos que un país, por ejemplo el suyo, produzca ordenadores y zapatos de manera más eficiente que el mío. En ese caso, usted se preguntará, ¿qué interés tiene en comerciar conmigo? La respuesta es importante. Usted produce ordenadores de manera relativamente menos eficiente que zapatos. En cuanto a mí, por ejemplo, puedo fabricar zapatos de manera relativamente más eficiente que ordenadores. De ese modo, me convendrá comprarle ordenadores y venderle zapatos. Y a usted le convendrá comprarme zapatos y venderme cierta cantidad de ordenadores. Así funcionan las ventajas comparativas. En ese sentido, el comercio entraña ventajas para todo país que participa en él. ¿Y los particulares obtienen algún beneficio? Sobre la cuestión de la pobreza, sin duda alguna el comercio ha aportado una contribución real a la mitigación de la misma. En cuanto a la igualdad, es decir, si algunas personas son ahora relativamente más pobres, en tanto que otras se han enriquecido, me temo que la respuesta es todo depende. Realmente no lo sabemos. Así pues, en la medida en la cual el comercio mejore la situación de un país, pero entrañe el deterioro de la situación de algunas personas, le corresponde a los gobiernos tratar de encontrar la forma de compensar ese fenómeno. Por ejemplo, mediante la protección social y la política social. Asimismo, el hecho de que algunas personas puedan empobrecerse y otras aumentar su fortuna tras la liberalización del comercio, no pone en tela de juicio esa apertura, porque sin liberalización, ahí se empobrecerá. Y en el caso de los países menos desarrollados, ¿no cree usted que la protección es a veces beneficiosa para la economía? A mi juicio, lo que importa es la rapidez con la cual se abre la economía. Si se considera que el comercio entraña ventajas, aspecto sobre el cual la mayoría de economistas están de acuerdo, y que, de otra parte, algunos sectores resultan perjudicados en tanto que otros obtienen beneficios, tal vez sea aconsejable utilizar un ritmo de liberalización gradual, si es que los costos del ajuste relacionados con el comercio plantean algún problema económico o político. Si bien se trata de proteccionismo, considero que es un proteccionismo diferente de aquel que consiste simplemente en decir, en la economía de mi país hay un grupo de interés determinado al que se otorgará protección independientemente de que el país se beneficie o no. Hola Suya, te presento a Mónica y a Song. Buenos días. Buenos días. Suya continuará con ustedes la visita a la OMC porque tengo una reunión. Espero que hasta ahora les haya gustado. Los dejo entonces con Suya. Fue un placer estar con ustedes. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Ahora vamos a ver a la señora Amina Mohamed, embajadora de Kenia. Actualmente es la presidenta del órgano de solución de diferencias y ha tenido la amabilidad de concedernos algunos minutos de su tiempo entre dos reuniones. Buenos días, señora embajadora. Ellos son Mónica y Song y los estoy acompañando en una visita guiada a la OMC. Estamos encantados de poder hablar con usted y sería excelente que pudiera hablarles sobre las dificultades que enfrentan las delegaciones pequeñas. Existen varios motivos que nos impiden participar tan eficazmente como quisiéramos. Nuestra delegación es muy pequeña y no podemos participar en todas las reuniones paralelas, a veces 5 o 6 diarias.
Para una delegación como la mía, con solo 3 personas que se ocupan de la OMC, la UNCTAD y el CCI, es muy difícil tener una participación efectiva. Sin embargo, hacemos todo lo posible y contamos muchísimo con los programas de cooperación técnica de la OMC, la UNCTAD y el CCI. ¿Cree usted que la OMC es una institución justa para las delegaciones pequeñas? Considero que la OMC está abierta a todos, es transparente, mucho más que otras instituciones de este tipo, y además permite la participación de todos. Es cierto que debemos defender nuestro punto de vista, ya que nadie puede hacerlo por nosotros. Creemos en el sistema comercial y deseamos prosperar. Muchas gracias. Gracias a usted. Noily, nada más que tienes el micrófono abierto, porfa. Gracias, señora embajadora. ¿Recuerden lo que dijo la embajadora de Kenia sobre los recursos limitados de algunas representaciones ante la OMC? Es cierto. En la OMC nos dimos cuenta de que la participación de los países menos adelantados no era suficiente y que debíamos hacer algo al respecto. Aquí tenemos un programa de capacitación cuyo objetivo es reforzar la capacidad de negociación de los países. ¿Quién elige a los participantes? ¿Basta con presentar una solicitud como para una beca? Los participantes los proponen los países miembros. Generalmente son funcionarios que están trabajando actualmente en política comercial externa y que, quizás, necesiten adquirir conocimientos más amplios sobre la OMC y el sistema multilateral de comercio. ¿En qué consisten los cursos? ¿Qué se enseña a los participantes? Son cursos muy breves y especializados. Por ejemplo, hay un curso sobre el mecanismo de solución de diferencias. Los estudiantes participan en un ejercicio de simulación de una diferencia que comprende desde el comienzo hasta el final del procedimiento de un grupo especial. Está previsto un curso sobre negociaciones arancelarias, que incluye también un ejercicio de simulación. ¿Son esos cursos realmente útiles para los países en desarrollo? Creo que sí. Más de 80 participantes en esos cursos trabajan hoy en Ginebra en las misiones de sus países y participan efectivamente en las negociaciones. Lamentablemente, los recursos son limitados y no podemos proporcionar capacitación a todo el mundo. Por ese motivo, contamos con las delegaciones para que seleccionen a los candidatos para el programa de formación. ¿La OMC se hace cargo de todos los gastos? En gran medida. ¿Les parece si dejamos el departamento de formación? En realidad, la OMC es una organización muy pequeña comparada con otras. Emplea 600 personas y administra un presupuesto ajustado de 155 millones de francos suizos. Los miembros de la OMC contribuyen a ese presupuesto en función de su participación en el comercio internacional. Bien, espero que hayan disfrutado la visita y que tengan una idea más clara de las actividades de la OMC. Muy bien. Si tienen otras preguntas, no duden en volver a visitarnos. Listo, perfecto. Vamos a ver. Voy a una preguntilla, a ver si pusieron atención. Ustedes vieron que dentro de las visitas explican un elemento que es el por qué existe el comercio internacional, que se llamaba las ventajas comparativas. ¿Alguien se acuerda qué era eso? Era como el economista en jefe que explicaba que era una ventaja comparativa. Entender esto es a la base del por qué se crea el comercio internacional o por qué existe el comercio internacional. ¿Quién recuerda? No importa, pueden batear. Nadie se recuerda nada de lo que decía las ventajas comparativas. Tratan de recordar a alguien.
Las ventajas comparativas, explicaba el economista, que tiene que ver cuando una economía produce a mejor costo algo. Por ejemplo, ¿qué somos buenos en Costa Rica produciendo? Café. Café. Entonces, nosotros lo que hacemos es mandamos café al exterior y con esas ganancias podemos comprar lo que no somos buenos produciendo. ¿Cómo qué? ¿Qué importamos? Frijoles se importa arroz. Ujú. Lo que en teoría nosotros no somos, tenemos una ventaja comparativa, ¿verdad? Entonces, en las economías eso es lo que existe, donde yo no tengo una ventaja comparativa y otro la tiene, yo intercambio y eso es lo que nos permite, o eso es lo que da la razón del por qué existe el comercio internacional. Dentro del concepto básico, eso es, ¿verdad? Y no es que vamos a ser economistas, pero eso no se me puede olvidar, ¿ok? El comercio internacional se da por la ventaja comparativa, porque nosotros tenemos una mayor ventaja de producir estos productos en función de otros países. Por la posición que yo les decía que tiene Japón y la posición que tiene Costa Rica, que nosotros estamos en el centro del trópico, los rayos perpendiculares del sol pegan más directos. Entonces, por eso era que el cuento que les estaba contando de las vacas, ¿verdad? Las cabezas de res, de pastar, a la hora de que pega perpendicular la luz del sol, la hierba, lo que comen las vacas, que es de pasto, de pastoreo, ¿verdad? Todos saben que es pastoreo. Ahora, por cierto, que está de muy moda el pastoreo, el comer huevos de pastoreo, el comer carne pastoreo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos dicen en Japón que las características a la hora de que ellos comen, la lengua de la res tiene un grado muy diferente y potencial para lo que ellos creen, que era lo que yo les estaba diciendo, que era un afrodisíaco, un potenciador, digamos, masculino. Entonces, esa es una ventaja comparativa que nosotros tenemos. Por eso es que vienen a buscar las lenguas a Costa Rica o a países así donde pueden vender lenguas que no podría, Japón no las puede producir, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Otro gran producto que tenemos, por ejemplo, la piña, ¿verdad? Yo les contaba la piña, ahora hasta la piña boutique o de high class, como es la piña rosada, ¿verdad? Son características donde nosotros tenemos mayor ventaja comparativa hacia esa otra economía. Si no existieran estas ventajas comparativas, no se daría el comercio internacional. Por ahí también en el video explican algo que es muy importante y es el órgano de solución de diferencias. ¿Quién me explica qué es el órgano de solución de diferencias? ¿Qué entendió de lo que es el órgano de solución de diferencias? A ver, díganme en algo que se les ocurre. La vez pasada yo estaba explicando de que qué pasaba si yo le compraba el vehículo a alguien. ¿Se recuerdan? Y que existe la condición de que si yo hago un acuerdo con alguien, pero si yo no tengo garantía de que esa persona va a cumplir, pues yo tengo duda de hacer el acuerdo. Antes de la OMC, el GATT era una propuesta, ¿se recuerdan? Y como propuesta que era, yo no podía obligar a Estados Unidos que cumpliera específicamente algo. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de crear la OMC y existir el órgano de solución de diferencias, permite, ¿verdad?, que los países crean en el sistema multilateral. Ahora, ustedes dirán, eso todo suena como muy político, muy allá, y a mí que como estudiante, como trabajador en comercio exterior, ¿de qué me sirve? Estas son las bases de lo que luego de ahí saco una foto o esa redacción y la paso a un tratado. Y son las bases de cómo se resolverían problemas entre los países desde un punto de vista comercial. ¿Alguien recuerda el caso de México y Costa Rica reciente y el aguacate? ¿Alguien lo recuerda? Cuando el aguacate estaba el kilo así, se tiró más caro que comprar un kilo de carne. ¿Alguien recuerda? Profe, si mal no me acuerdo, fue cuando empezaron a importar el aguacate Hass.
Ajá, ¿y qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que te acuerdas? Yo, Mm, perdón, profe. sí, tranqui. Disculpe, es que estaba desayunando. Dele, provecho. Aquí Yo se creo vale que venir con desayuno, se vale estar en pijama, no pasa nada. eso es lo bonito, profe, eso es lo bonito. Ujú, Me parece que no sé, ¿verdad? Si estoy perdida, ujú. que el aguacate en Costa Rica se había puesto muy caro, creo. Había una sobreproducción o se Ajá, peleaban. No, no me acuerdo muy bien, profe. Lo único que sí sé es que se comenzó a importar aguacate de México hash, pero ajá. no estoy muy segura de las razones. Ok. Digamos el consumo per cápita. El consumo per cápita es por cabeza, la unidad per cápita nos permite medir como la población que tanto se consume. Por ejemplo, entonces que yo les pueda decir a ustedes, per cápitamente, Costa Rica a nivel global, eso es solamente para explicar el per cápita. Nosotros vivimos más o menos que otros países, años de vida. ¿Cuánto? Más o menos. Dependiendo, porque en Liberia viven más. No, no. A nivel global, los costarricenses, per cápitamente vivimos más que otros países. ¿Sí o no? Me parece que hasta el momento sí, me parece. Sí, nosotros tenemos de los países, digamos, de calidad de años de vida y años de vida más que otros países, ¿verdad? Ahora, fuera de la zona azul de lo que existe en Guanacaste, ¿verdad? En la península de Nicoya. Pero per cápitamente el costarricense y la costarricense son más longevos que otros países per cápitamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles a ustedes? El ingreso per cápita, también ustedes han oído, ¿verdad? Que habla a veces del ingreso per cápita. Quiere decir que por cabeza en Costa Rica ganan más salarios mínimos, el salario mínimo es más alto que en otros países. Entonces ya me entendieron el sentido per cápita. Entonces, el consumo per cápita de aguacate, en el caso de Costa Rica, se elevó. La gente empezó a comer mucho aguacate. Éramos muy aguacateros. Entonces hubo una alta demanda de aguacate que no daba abasto con la producción nacional, ¿verdad? Y el producto de producción nacional no era igual, digamos, al que se traía, no era la misma especie. Entonces, uno de los mayores exportadores que hay de aguacate es México. Nosotros con México tenemos un tratado de libre comercio, entonces, bingo, importemos aguacate de México. Pero se empezó a importar aquella cantidad, ¿verdad? Porque la gente era aguacatera al más no poder. Tal vez ustedes pueden empezar a pensar cuánto se comía en la unidad base de aguacate antes de ustedes en su casa y después todo el mundo ya todos los días comía aguacate. Entonces había una alta demanda de aguacate. ¿Qué fue lo que pasó? Los productores nacionales, al tener el producto importado una mejor calidad, una mejor industrialización, duraba mejor, sabía mejor un aguacate de afuera que el de acá, fue desplazando la producción nacional. Entonces la producción nacional se organizó, empezó a hacer sus cosas por debajo y empezó a joder la importación de aguacate, básicamente de México. En su momento, cuando empezaron a dañar, que esto fue en la administración ¿cómo se llama aquel? Hasta tan malo fue que ya ni me acuerdo el nombre. Antes del, también el más malo anterior, Guillermo Solís, ¿verdad? En esa administración, de ahí, SENASA, que es el Servicio Nacional de Protección Animal y Vegetal, ¿verdad? Dicta que el aguacate importado de México tiene un patógeno que puede contaminar la industria local, ¿verdad? O Costa Rica. Aprendas en esto en comercio. Siempre la protección humana, vegetal y animal, o no importa el orden, pero esas tres, está sobre cualquier regla del comercio. Si yo siento que algo que se está importando va a dañar el consumo humano, yo lo puedo bloquear en la frontera. Yo puedo hacer que no se desalmacene o yo no doy la autorización de desalmacenarse. Eso está claro, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que en los restaurantes chinos daban
unos confititos así envueltos como de blancos. ¿Se recuerda alguien? Ay, los de arroz, profe, deliciosos. Ajá. Esos en un momento utilizaban un sucedáneo de leche que no se sabía de dónde salía y se detectó que hacía problemas gástricos. Entonces Costa Rica detuvo la importación y el desalmacenaje de eso. Venga, que nos vengan a decir eso, estoy sobre la protección, ¿verdad? Humana. Igual me acuerdo unas barritas que antes venían, igual hay productos de consumo humano que se han detenido. ¿Por qué? Porque el comercio también regula y protege, ya le dije, la salud humana, animal y vegetal. Cualquier cosa que atente con eso, yo puedo cerrar las fronteras. Entonces, al decir que el aguacate venía con un patógeno y que podía dañar, ¿qué hizo Costa Rica? Le detuvo todas las importaciones, pero es que no eran menudas importaciones. La cantidad de aguacate que nosotros comíamos y la cantidad de aguacate que se consumía de México era increíble. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Verdad? Según fue una estrategia interna para nosotros darle oportunidad a que los productores nacionales vendieran más. ¿Pero eso es legal o eso es ilegal? A la luz del comercio internacional. Viendo el video de lo que ustedes vieron de la OMC. Eso lo puede hacer un país. ¿Qué opinan? Profe, Yo creo que el discúlpeme. Dele primero Johanna y después Jenny, a ver. ¿Qué es lo que no puede hacer un país? Disculpe, me distraje, profe. Bloquear lo que hicimos, bloquear el aguacate. Aduciendo de que tiene un patógeno y que puede dañar, y entonces yo le cierro las fronteras. Profe, creo que sí, pero para eso tiene que haber un estudio, ¿verdad? Previo, algo que demuestre que en realidad se está Si yo haciendo lo veo que ahorita correcto. hay una amenaza, ¿verdad? Palpable, yo puedo hacerlo, ¿verdad? Sí, como con el COVID. Ajá. ¿Y Jenny, me ibas a decir? Sí, no, yo creo que depende de la razón. Si la razón de detener la importación es por lo que acaba de decir, si daña, si es por un daño humano, vegetal o animal, entonces está en todo su derecho. Pero Ujú. si la razón es por decirlo así, inventada o solo para perjudicar la importación de ese producto, entonces creo que no sería lo más justo o lo más legal. Estamos rompiendo las reglas del comercio internacional. Ya ahorita vamos a ver cuáles son los principios del comercio internacional y ustedes van a ver cómo estos casos van en contra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Claro, importamos un montón de aguacate. Y en ese momento, cuando se cerraron el aguacate llegó a valer 6,000, 7,000. Yo no sé si ustedes se recuerdan, el kilo de aguacate, más caro que un kilo de carne. Pero también eso era en teoría para beneficiar la industria local de aguacate, ¿verdad? Porque todo el aguacate que se importaba era de México, porque era el que salía más barato traerlo y digamos, teníamos tratado. Pero aquí hay algo que dijo Joana que es muy importante, hay que demostrar técnicamente el daño. Entonces vino México y le dijo, espérese, Costa Rica, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué me cierra las fronteras del aguacate? Y Costa Rica le dice, mire, es que estoy investigando, parece ser que está contaminado de un patógeno y que esto que el otro. Y, ok, demuéstreme cuál es el patógeno. Y ahí van, 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 y nunca se demostró el patógeno. A tal punto que el que tomó la decisión de cerrar las fronteras técnicamente fue el director de SENASA, y el bendito director de SENASA hasta renunció. Entonces nos dejó el churuco, y el Ministerio de Comercio Exterior en ese momento que había, no abrió las consultas bilaterales. Cada tratado también tiene un órgano de solución de diferencias pequeñito, copia del órgano de solución de diferencias de la OMC, que ustedes ahora vieron. Y nosotros nos manteníamos a tal punto, para no cansarles con el cuento, que México, después de agotar todas las vías, nos llevó a eso que ustedes vieron ahora en el video, que es el órgano de solución de diferencias de la OMC, porque Costa Rica no se dio y no se dio y no se dio y no se dio, y había un daño perjudicial para los productores de ellos, de México. Y en este punto todavía no han fallado, pero vamos a perder, ¿verdad? Y vamos a tener que compensar el daño que le hicimos a esa importación. Básicamente porque nunca pudimos demostrar que había un daño técnico. Eso fue algo que a la luz de pusieron un director
que tal vez no sabía de comercio internacional, se comió el cuento de lo que le llenaron la cabeza a los productores nacionales y encontró una forma de cómo detenerlo, pero sin ver el daño que podía hacer más adelante al país dentro de las normas del comercio internacional. Entonces, el órgano de solución de diferencias que nosotros vemos dentro de la OMC funciona. Y por eso es que funciona y la gente se cree en la OMC. ¿Por qué? Porque les permite tener una previsibilidad de lo que puede pasar. Y eso es muy importante en un acuerdo, ¿ya? Entonces yo les decía, ¿ve que eso ahí suena, la OMC en Ginebra para allá? No, pero miren, aquí lo estamos aplicando en el aguacate. Entonces esto es algo del diario vivir, ¿sí? No es algo que ustedes sientan, quiero que aprendan a asociar eso, que eso no es algo como que está allá. No, lo vivimos. Nosotros en Costa Rica somos totalmente comercio internacional. Nos levantamos y nos acostamos con comercio exterior. Uno de los principales motores de economía del país es la exportación, son los negocios internacionales. El segundo es el turismo, ¿verdad? Entonces esto es algo que no lo debemos de ver como algo, como es decir, bueno, estoy aprendiéndome esto simplemente como por cultura general. No, esto es aplicable el día a día. Como ahora lo que estaba diciendo Cristian, ¿verdad? De no sé, de un país, entonces no, esto es aplicable, las bases de lo que le respondí Cristian son las bases del comercio internacional desde la OMC. Nosotros entre países bilateralmente agarramos y copiamos toda esa estructura y la hacemos en un tratado. O bien multilateralmente, como por ejemplo el CAFTA. CAFTA era todo Centroamérica Dominicana con Estados Unidos. O bien algunos otros tratados como el ACUE, el Acuerdo Asociativo con la Unión Europea. Es todo Centroamérica con la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, esos principios de lo que se redacta ahí son los bases de lo que nos dice la OMC para poderlo negociar. ¿De acuerdo? Hasta ahí me di a entender. Parece que aquí había anotado algo. Yo sí. Cuando ellos se topan a la embajadora de Kenia, ella habla un elemento que dice, es que es difícil para nosotros los países pequeños. Nuestra delegación son de 3 personas y hay que atender todo lo que hace la UNTAC y el CCI. Entonces yo dije, voy a apuntar esto aquí para explicarles porque tal vez quedaron con duda. La UNTAC es la unidad técnica de la OMC que baja toda la información a los países y a los usuarios, ¿verdad? Es como una institución de la OMC que permite informar, promover información a todos los usuarios. El CCI es el Centro de Comercio Internacional, ¿verdad? Y ambos tienen información muy rica. Déjenme aquí nada más proyectarles, buscarles aquí, un segundito, para que vean una revista que se llama Foro, donde trae información. Revista Foro. Vamos a ver, está aquí. Aquí. Es una referencia que me gusta. Ok, aquí les voy a proyectar. Les voy a copiar aquí, se los voy a mandar al chat de aquí y se los voy a mandar al chat del WhatsApp. Chat por aquí, por cierto, alguien me había escrito. Noilin, sí, no se preocupe. Importante es que nos vas escuchando y ahí queda también es que hasta ahora Noilin, de ahí el mensaje que me pusiste en el chat. Entonces, todo bien. Voy a compartirles aquí. Sí están viendo, ¿verdad? Espérense, ya casi se les va a proyectar. Ya, ahora sí, ¿verdad? En esta página de Fórum de Comercio Internacional, ellos tratan de bajar toda esa parte técnica a información clave. Entonces ve oportunidades para comercio, ya les voy a abrir algo. Sectores, países. Entonces ellos van bajando la información. Comercio y reducción de la pobreza, oportunidades, respecto a mercados cambiantes, calidad y normas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces aquí vienen diferentes artículos y cuando vienen redactados, pero vienen redactados de verdad de una forma
muy consumible, no complicada, ¿verdad? Vamos a ver, moda ética, control de calidad en ese, quería encontrarles algo que habla sobre las herramientas que tiene el CCI en la búsqueda de información. Déjenme un segundo. Potencial de desarrollo, barreras comerciales. Vamos a ver, por ejemplo, ve aquí dice, obstáculos de acceso deben inquietarse los exportadores de países de desarrollo, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden encontrar información redactada de una manera muy consumible, muy fácil, ¿verdad? Que les puede servir. Por ejemplo, aquí explica qué es el Market Access Map del CCI. El Market Access Map del CCI es donde usted puede consultar, ¿verdad? ¿Qué políticas le aplican un país a otro? Es una herramienta, ¿verdad? Entonces usted pone el país, pone el producto y él le tira el listado de todas las barreras técnicas que tiene un país hacia el otro y un producto. Esto tiene información muy interesante, ¿verdad? Que les puede servir. Por ejemplo, cuáles son los aranceles, qué derechos antidumping, qué medidas del sistema de trato preferencial tienen. Me gusta porque a ustedes les va a dar información bastante bien. Entonces, esta es la revista Forum del CCI, ¿verdad? Entonces ella decía que también trabajar y abarcar todas las instituciones es difícil, ¿verdad? Pero entonces decía ella, como la UNTAC y el CCI, lo que quería era como que entendieran qué era la UNTAC y qué era el CCI, para qué funcionaba. Hasta ahí estamos bien. Vuelvo entonces aquí, ¿verdad? Y aquí les voy a explicar el principio de dónde se basa el comercio internacional. El sistema multilateral de comercio internacional, por decirlo así, esta es una base de lo que es como pregunta examen. Ustedes no se pueden olvidar de esto y necesito que lo entiendan. Uno de los principios por el cual funciona el comercio internacional se llama la no discriminación. O sea, todos los países nos adherimos a estos principios y el principio de la no discriminación tiene dos cláusulas. La cláusula de la nación más favorecida y la cláusula del trato nacional. Y ahora vamos a ver. ¿Quién me podría leer esto? A ver, ¿quién me lee? ¿De dónde a dónde, profe? Aquí de donde dice la no discriminación. Toda esa filmina. Ok, dice, la no discriminación, cláusula de nación más favorecida, NMF. Cualquier ventaja, favor o privilegio o inmunidad concedido por un miembro a un producto originario de otro país o destinado a él, será concedido inmediatamente e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todas las partes contratantes o a ellos destinados. ¿Qué dice ahí? Eso está redactado desde un punto de vista legal. Entonces, si yo a usted le digo, ¿qué entendió? Usted me podría decir, espere para volverlo a leer, ¿verdad? ¿Cierto? ¿O si entendiste? ¿Qué entendiste? ¿Yo? Como que al aplicar o estar verificado, digamos que no hay discriminación, toda la región o el país va a adquirir esos favores. Esto es la No. OMC. Esto es un principio de Ok. la OMC. Todos los países que somos miembros de la OMC adherimos la cláusula de nación más favorecida. Entonces vean lo que pasa. Cuando ya Costa Rica, por ejemplo, otro país se adherió a la OMC, estableció algo que se llama los topes de aranceles, los techos. Si nosotros tenemos ahorita un arancel de un 55%, digamos, de NMF, ¿verdad? Ojo, de la cláusula de nación más favorecida, al pollo, yo no puedo pasarme de ese arancel que yo declaré dentro de la OMC. Si yo por A o por B empiezo a importar, digamos, arroz, y el arancel estaba en un 50%, pero yo necesito importar arroz y para estimular la importación de arroz le digo a Argentina,
mándeme arroz, pero se lo puedes traer con un arancel de un 45%. Yo cuando me adherí estaba en un 50%. Entonces ahora viene Colombia y dice, hey, Costa Rica, pero el arroz usted se lo compró a un 45% y usted estaba cobrando un 50% a Argentina. Yo le exijo que no me cobre un 50%, sino que me aplique el 45% que le hizo Argentina. ¿En base a qué me está diciendo eso Colombia? En base a la cláusula nación más favorecida. ¿Qué quiere decir? Que cualquier ventaja, favor, privilegio, inmunidad concedido a un miembro de la OMC, en automático se le concede al resto de miembros. Ya, por ejemplo, si todos ustedes son parte de la OMC y yo les digo a ustedes, es que pobrecita Noilin le pasó tal cosa, ella va a poder empezar las clases a las 8:30. Automáticamente ese beneficio, ¿qué quiere decir? Si fuéramos la OMC, se le transfiere a todos los demás miembros de la OMC. Todos deberían de tener la misma consideración, entonces igual de empezar a las 8:30. Es un mero ejemplo, ¿verdad? Es como darle un trato equitativo a todos. Tengo que darle el trato de nación más favorecida. Así se llama el principio. Tengo que aplicar el trato de nación más favorecida. Y esto aplica para cualquier cosa. Si yo le levanto un permiso, por ejemplo, a una constructora de Londres o de Inglaterra, y entonces viene ahora una panameña y me dice, hey, pero es que usted ahora me estaba pidiendo que todos mis ingenieros que van a construir ese puente en Costa Rica estuvieran visados y homologados con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pero es que usted contrató a una empresa antes, hace 2 años, para construir una torre médica de Inglaterra y no se lo pidió, entonces yo le aplico la nación más favorecida, usted ese beneficio me lo tiene que también aplicar a mí. ¿Me voy a entender? Aplica para todas las condiciones, pero hay algunas excepciones. El principio de nación más favorecida ya está claro, ¿verdad? Cualquier beneficio, prórroga, privilegio, ventaja que le otorgue a un miembro dentro de la OMC, automáticamente se le pasa a todos los demás miembros. Pero ahora les digo una cosa. Y les voy a poner un ejemplo. Pongan atención en este ejemplo porque les voy a hacer una pregunta. Viene y tenemos unas máquinas de paneles solares, ¿verdad? Unos paneles solares. Y viene Australia, ¿verdad? Y empieza a ver que en Costa Rica se van a utilizar paneles solares y ahí se va a hacer todo un gran parque de producción solar, un megaparque, ¿verdad? Y el proyecto vale $10 millones. Entonces, viene y Costa Rica le dice, uy, bueno, es que tengo paneles solares de ahí, también tengo paneles solares de México, ¿verdad? Y viene México y también está concursando por vender los paneles solares para hacer el parque de energía solar. Y a México, ojo, a México le doy una ventaja de que solamente tiene que pagar un arancel de un 5%. Pero dentro de la OMC, si yo importara paneles solares, cuando yo entré a la negociación, yo había puesto un techo. ¿Se acuerda que todo el universo arancelario, cuando yo entré a la OMC, yo puse un techo? Un techo era el máximo monto de arancel que podía cobrar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces yo puse un techo y el techo de paneles solares era de un 38%. Entonces viene Australia y nos dice, hey, pero ¿por qué usted a México le está cobrando un 5% y a mí un 38%? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Se puede hacer eso, Costa Rica, o no? A ver, pregunto. Yo diría que de acuerdo al principio de la no discriminación, tiene que ser parejo para ambos países. Ajá. ¿Pero qué Opino lo diferencia? mismo. A ver, Doyle, dime, Doyle. Y no, opino lo mismo. En base a lo que se acaba de hablar, sería igual que la compañera. Pero ¿qué pasa mi relación comercial con México y pasa mi relación comercial con Australia? ¿Qué hay de diferente? Piensen. Que somos los dos somos de acá de América.
Comercialmente, no. Piensen, ¿qué hay de diferente? A ver, ¿qué hay de diferencia? ¿De dónde a dónde, profe? ¿Cuál es la diferencia entre Costa Rica y México y Costa Rica y Australia? Que importamos y exportamos más. ¿Con quién? Con México, ¿Y qué hay detrás de esa estructura de exportación e importación? sí, que ¿Qué tenemos tenemos? más acuerdos con ellos, entonces deberían de tener como más privilegios, entonces. Más acuerdos. ¿Qué hay legalmente de base? ¿Qué hay? ¿Cuál es la Un diferencia? TLC. Un TLC. Yo con México tengo un TLC y cuando yo negocié el TLC con México le di trato especial. Con Australia no tengo TLC, lo único que me lo veo es en la OMC, entonces le aplico el arancel NMF, el de la OMC a Australia. Pero con México, ¿qué le aplico? El Tratado de Libre Comercio. Entonces, esa es una excepción a esta regla. Todo lo que son las zonas de libre comercio, uniones aduaneras o tratados de libre comercio es una excepción a esta regla. ¿Sí me doy a entender? Todo lo que son los sistemas generalizados de preferencias, que se llaman SGPs. Los SGPs son iniciativas de un país desarrollado con países en vías de desarrollo donde le da un privilegio, una ventaja de ingreso arancelario a los productos de los países de vía en desarrollo para que ingresen a ese país desarrollado con una ventaja arancelaria por un tiempo. Cuando yo aplico, bueno, nosotros no, pero cuando, por ejemplo, Europa nos aplicaba el SG Plus, que era antes de que existía el acuerdo de asociación con Europa, nosotros exportábamos a Europa con ventajas arancelarias, no porque tuviéramos un tratado, era porque ellos nos aplicaban el SG Plus. Se llama SG Plus, nos aplicaban un sistema de generación de preferencia general de preferencias, un SGP. Eso llega a Europa y le solicita a la OMC y le dice, OMC, yo soy un país desarrollado. Yo quiero ayudar a los países de Centroamérica. Entonces, les voy a dar estas ventajas arancelarias solo a Centroamérica, porque es un país, son países que están en vías de desarrollo y necesito que se desarrollen y porque nosotros somos colonizadores y por las ventajas que tenemos y porque importamos mucha fruta y todo. Entonces, denos un permiso por un tiempo para darle estas ventajas arancelarias. ¿Qué pasaría? Y podría ser que Ecuador, que Brasil, que otro brinque y diga, no, pero ¿por qué ellos sí les puede exportar la piña a ese precio y a mí no? Ah, porque les estoy usando un SGP, un sistema generalizado de preferencias que me autorizó la OMC. Hasta ahí sí entendemos. Esa es una excepción a la regla, los GSP, los TLC o las zonas de libre comercio no aduaneras. O permisos especiales, como por ejemplo de las antiguas colonias. ¿Qué quiere decir? Que países, por ejemplo, de colonización a sus territorios, como por ejemplo usted podría decir, bueno, es que en África todavía hay países, yo no sé, un último que quedaba, yo no sé ustedes si recuerdan Belice, ustedes saben el país Belice en Centroamérica. Belice era comandado desde la corona del Reino de Inglaterra. Era un antiguo territorio inglés. Entonces eso es una excolonia, ¿verdad? Y así también hay en África, ¿verdad? O hay en el Caribe, hay excolonias. Entonces, por ejemplo, hay excolonias que exportan banano, y entonces, ¿por qué a Costa Rica, que también exporta banano a Europa, le dan esta preferencia y esta excolonia no? Entonces, ellos pedían excepciones, permisos especiales para poder proteger a sus colonias, para ayudarles a desarrollarlas. Obviamente ha habido independencia de las colonias de países de este nivel, pero esas eran formas de excepciones a la cláusula de nación más favorecida. Entonces, la cláusula de nación más favorecida, vuelvo y reitero, es uno de los principios de la no discriminación dentro de la OMC. Esta cláusula me dice que cualquier beneficio, ayuda, prórroga o cambio que le doy a un miembro de la OMC se le transfiere a todos, excepto cuando estoy hablando de sistemas generalizados de preferencias, zonas de libre comercio o excepciones que pido permiso a la OMC que me permita hacerlo.
¿Sí? Este principio y esta cláusula está clara. Chicos y chicas. Sí, correcto. Porque es la base de Sí, todo lo que pero vamos a ir viendo. Ustedes lo van a ver que necio, pero van a ver que es la base. La segunda cláusula de la no discriminación, o sea, el comercio existe para no discriminar. Cualquier cosa que yo haga en el comercio y yo veo que haya discriminación, va en contra del comercio internacional. La segunda cláusula es el trato nacional. ¿Quién me lee el trato nacional? A ver, ¿quién me lee el trato nacional? Si quieres se los puedo leer. Ah, bueno. Dele, Cristian, para Joana que termine de desayunar en paz. Ok. Ok, bueno, trato nacional. Los productos del territorio de toda parte contratante importados de cualquier otra parte contratante no estarán sujetos directa ni indirectamente a impuestos u otras cargas interiores de cualquier clase que sean superiores a los aplicados directa o indirectamente a los productos nacionales similares. ¿Qué entendió, Cristian? Ok, voy a volver a leerlo, dijo. Está redactado por Sí, sí, abogados. sí, es que sí, estas cosas porque vamos a ver, cualquier persona puede interpretarlo de mil y una forma, ¿verdad? A ver. Entonces, ¿dónde están los sujetos? Vamos a ver, o sea, Recuérdense que esto prácticamente como es lo dentro que, de la OMC. Quiere decir que yo le aplico esta cláusula a todos los miembros de la OMC, ¿verdad? Yo les ajá, aplico la cláusula de trato nacional. Ajá. sí, que digamos, bueno, tal como lo dice como en el inicio de la parte, que los productos del territorio, o sea, de la parte contratante, no estarán sujetos directa o indirectamente a impuestos como tal, bueno, u otras cargas, ¿verdad? Ujú. Nada más. Es Es que que, está o enredado. sea, Esto sí, 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 está está súper redactado enredado, como... exacto, Bueno, vea, exacto, es muy exacto. fácil así. Es muy fácil así. Ahora que está de moda el hospital de Cartago, vienen y hay que equipar 8 o 10 quirófanos, ¿verdad? Y entonces hay una empresa tica y una empresa mexicana. Y entonces aquí está con sangre en el ojo porque la constructora la perdió, la construcción del hospital lo va a hacer una constructora mexicana, del de Cartago. Pero entonces ahora sacan el equipamiento, ¿verdad? Y viene una empresa tica y sale y oferta. Y viene una empresa también mexicana y oferta. Y entonces dice, de no, pero ya se le dio la construcción a la mexicana, tratemos de ahora más bien beneficiar a una costarricense, ¿verdad? De que equipe eso, porque hay que equiparar y es ventajoso. Y entonces hagamos una cosa, para desestimar que la mexicana no participe o beneficiar en esta, cobrémosle un impuesto de garantía, pongamos una garantía, porque ahí después, ¿cómo vamos a perseguir a estos mexicanos si el quirófano salió mal? La tica está aquí, entonces, de ahí tenemos cómo tenemos garantía, porque hay aquí una sociedad y existe y todo, ¿verdad? Entonces, le creo una cláusula especial de garantía dentro del contrato, pero si es mexicano, si es de afuera, si es costarricense, no. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy Dándole un trato diferenciando, nacional. estoy diferenciando entre un producto de afuera y uno nacional. Sí. Al contrario, Cristian, estoy diferenciando. Yo ocupo que se escuche aquí. Se Y lo escuche. que me dice, Noeli, por aquello tienes el micrófono abierto. Lo que me dice la cláusula, ojo, lo que me dice la cláusula es que yo no debo diferenciar entre un producto de afuera y uno nacional. Tengo que Ah, tratarlo ok. exactamente igual como si Exactamente fuera igual. nacional. Ah, ok, Como que si ok, ok. fuera nacional. Entonces yo no podría pedirle una garantía extra a la empresa que va a equipar el quirófano del hospital de Cartago si yo no igual se la estoy pidiendo a un nacional. Oh, ok, ajá, ajá, Ejemplo, perfecto. viene la gente y produce arroz y entonces se vende el arroz nacional. El arroz nacional no viene fortificado con vitamina A, por ejemplo.
Pero yo vengo y le digo a un importador o una empresa que exporta de X país y le digo, si usted quiere vender arroz en Costa Rica, tiene que venir ser fortificado con vitamina A. Pero di cómo. Si usted a los nacionales venden arroz, pero no viene fortificado con vitamina A, se la aplico. Usted no me puede pedir que venga, que importe o que exporte de Brasil arroz a Costa Rica fortificado con vitamina A si usted no se lo está pidiendo a las ventas del productor nacional. ¿Me doy a entender? Eso sería aplicar el trato Totalmente, nacional. profe. Eso sería aplicar el trato nacional. Los productos del territorio de una parte contratante, quiere decir de alguno de los de la OMC, ¿verdad? No estarán sujetos directa ni indirectamente, ojo que digo también indirectamente, impuestos, cargas o cualquier otra condición superiores a los productores nacionales. Tengo que aplicar el trato nacional. Tengo que tratarlo igual, ¿verdad? Les voy a contar algo, que eso normalmente nadie lo sabe porque, bueno, no lo sabe porque el comercio internacional no es de todos. Pero si yo soy costarricense, ojo, si yo soy costarricense, y yo voy a las pirámides de México, sigo con México, pero puedo aplicarlo para cualquier país, y en la entrada me dicen, ojo, y en la entrada me dicen, turista extranjero, $30, turista nacional, $5. A ver, interpréteme en eso. Están diferenciando, sí, ¿Y podrían diferenciar? Que los locales tienen prioridad. No, a mí me deberían de aplicar exactamente lo mismo porque no estarían aplicando trato nacional. De acuerdo a esta cláusula, que esto es más alto, ¿verdad? Un tratado de libre comercio es un convenio internacional, está sobre una ley. Hay una ley de turismo que dice diferencia tarifas para entrar al Museo Nacional, si es tico o si es extranjero. Pero si yo tengo una amiga mexicana que viene, le deben de aplicar la misma tarifa del nacional. ¿Sí o no? Sí, de acuerdo al principio de trato nacional, creo que debería de Exactamente. ser igual la tarifa. Pero esto nadie lo sabe, ni nadie lo aplica. ¿Cierto? Yo podría decirle, usted no me debería de cobrar diferente porque yo soy mexicano y Costa Rica y México tienen un acuerdo que está sobre encima de su ley para poder cobrar esto y me tiene que aplicar trato nacional. Ojo, ¿me van entendiendo? ¿Sí? Trato nacional creo que quedó claro. No se les olvida, ni nación más favorecida. Normalmente siempre vamos a decir arancel NMF, procedimiento NMF, trato NMF, y ustedes saben que cuando dice NMF es nación más favorecida, y ya vimos que es nación más favorecida. Y trato nacional ya se entendió que era. ¿Sí? Otro principio que tiene la OMC, recuérdense que estas dos cláusulas alimentan que el principio de transparencia. La OMC promueve transparencia entre los países y entonces ese es el principio. Ese es el primero. El segundo me dice que voy a utilizar el arancel como único instrumento de protección. Vean, chiquillos, esto quiere decir que yo no puedo venirle a sacar a un país como hace Nicaragua con nosotros. Ahora le voy a decir que para la cebolla le digo esto y que para esto le hago esto. Usted sabe lo que ha hecho Nicaragua con nosotros, que se inventa cada cosa. La única forma que podría hacer para protegernos nosotros un país es subir el arancel. Eso es lo único. Si yo quiero detener la importación o algún proceso, yo únicamente puedo utilizar el arancel consolidado. ¿Cuál era el arancel consolidado? El máximo que yo declaré para el producto. Que, por ejemplo, yo les dije que si yo me adhería a la OMC y dije que mi máximo arancel consolidado, mi techo, es de 65% para el pollo, y vienen y están importando mucho pollo de un país, yo lo único que puedo hacer es elevar el arancel hasta el 65% consolidado que declaré en la OMC cuando me adherí. Solo eso es lo que puedo hacer. Entonces, como único instrumento de protección que puede utilizar un país es el arancel. Otro principio que dice la OMC a la hora de adherirnos es el multilateralismo, que tenemos que tratar de trabajar multilateral.
¿verdad? Como por ejemplo Costa Rica que entró a la OCDE, ¿verdad? Y está trabajando con ese grupo de países para mejorar, ¿verdad? El multilateralismo. Y después otro principio que dice la reciprocidad. ¿Qué quiere decir la reciprocidad? Que si usted me da, yo le doy. Usted me da y yo me doy. Todo tiene que ser ganar, ganar, ¿verdad? Hasta ahí sí estamos claros en los principios de las bases de la OMC, del sistema multilateral. A mí uno no me quedó claro. ¿Cuál, perdón? El del trato nacional no me quedó muy claro. Hay alguien yo creo que alguien sí lo entendió. A ver, alguien que me ayude a explicarle a Noel. ¿Qué es el trato nacional? Si quiere yo le explico que yo lo había leído y no lo había interpretado bien. A ver, Lo dale. lo que decía el profe es que, y lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, si yo estoy haciendo un hospital como tal y necesito hacer la cotización de todo el menaje, la construcción y demás, y tengo dos oferentes, uno que sea nacional y uno que sea internacional, podría ser el ejemplo que puso el profe en México, eh, o sea, lo que se hubiera tal vez como entendido es que, un ejemplo, al oferente nacional no le voy a poner ninguna condición especial porque como que lo tengo atado de las manos, entonces puedo, en caso de cualquier garantía, buscarle en la oficina o lo que sea y no necesito como tanta garantía. El internacional sí tengo que ponerle como un fee, un porcentaje de algo de garantía para yo garantizarme que todo esté de la mejor manera. Ahora bien, este trato nacional lo que quiere decir es que no debería de haber ningún fee para absolutamente nadie, o sea, ni de porcentaje de garantía, de nada, o sea, aunque sea de México, Brasil o cualquier país, debería ser el mismo trato tanto para los oferentes del país como los internacionales, o sea, debe de haber como esa igualdad, ¿verdad? No sé si tal vez ya ahí lo entendió. Le meto ahí la cuñita, nada más. Yo debo tratar lo de afuera exactamente igual como que si fuera nacional. Yo no puedo Ajá. diferenciar. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo diría, ese quirófano debe de durar 30 años. Le voy a pedir que compre un seguro por daños de 30 años a esa empresa mexicana, porque si es de México, ¿y cómo hago yo aquí? Por lo menos la de aquí tiene sociedad y todo, y está arraigada. Yo le aplico la garantía con ley nacional, pero la de México no. Ah, no, pero ¿por qué si se lo pido a la mexicana y a la tica no? Yo no puedo hacer eso, ¿no? Y yo tengo que darle el mismo trato a la mexicana como que si fuera nacional. No puedo hacer nada diferente como la que yo estoy haciendo con alguien de afuera con lo que fuera nacional. Si igual lo dije, si el productor de arroz nacional se le admite vender en el país arroz sin fortificarlo como vitamina A, ¿por qué si alguien va a exportar, no sé, Brasil hacia Costa Rica, a ese sí le pido que lo fortifique con vitamina A? Puede venir el de Brasil y también el miembro de la OMS y me dice, usted no me está aplicando trato nacional, lo siento, usted no me puede pedir que fortifique el arroz con vitamina A porque usted a sus productores nacionales no se lo pide. Entonces le exijo que me aplique trato nacional. ¿Sí me entiende, Noily? Sí, pero entonces tengo otra pregunta. Ajá. ¿Esto lo piden o uno tiene que darlo solamente porque tiene que darlo o se puede esperar a que ellos lo soliciten? No, ya es un derecho adquirido al ser miembros de la OMC. Al contrario, yo estoy denunciando Costa Rica que usted no me está aplicando trato nacional. Por eso es una ley entonces. Si yo no lo hago, si no lo aplico, estoy violando la ley de Está, claro, está totalmente infringiendo los principios del acuerdo de asociación de la OMC. Y eso no es es un tratado internacional, está sobre la ley, ¿verdad? Era como el caso que yo expliqué de Profe, los días de contratación administrativa de notificación. ¿Qué aplicaba, la ley o el tratado? Aplica el tratado que está encima. Entonces, incluso, Noilin, esto está sobre una ley nacional. Por eso era que yo les decía el ejemplo que nadie lo aplica o que no es algo que se haya divulgado, pero a los extranjeros donde tenemos tratados de libre comercio no deberíamos cobrarles precios diferenciales entre nacionales y extranjeros. O nosotros si vamos a pasear allá. ¿Por qué? Porque nos cubre un tratado. Entonces, ¿qué quiere decir? Profesor,
Pregunta sobre eso que está diciendo. O sea, a menos que la parte afectada lo denuncie, de otra forma, o sea, no hay forma de que esto vaya o sea, que se haga una denuncia formal, o sea, si nadie Sí, vamos a denuncia, si ver, nadie la queja, las, entonces no pasa nada. las denuncias o las acciones ustedes vieron en el video son entre países, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces es como decir, yo tengo tanto flujo de costarricenses que van a México que yo levanto y le digo, Costa Rica le dice a México, en México, hágame un favor, es que todos los que lleguen con pasaporte de Costa Rica y sean ciudadanos costarricenses, aplíquenle el tratado, ¿verdad? Pero la disputa para exigir el cumplimiento es entre países. Obviamente, ahí vamos para atrás, que representan a un país, un defensor de los habitantes. ¿Qué representa a un ciudadano? Un defensor de los habitantes, una defensoría del consumidor. Y eso llega, digamos, ese. ¿O qué representa a un sector, por ejemplo, constructor o productor de alimentos? Las cámaras empresariales. Entonces ellas van con una propuesta al gobierno y le dicen, mire, es que estoy siendo afectado con esto. El cuento del aguacate que les conté, en honor a la verdad, le llenaron la cabeza a persona que no sabía de comercio internacional y más bien nos metió al director de Senasa y se la compró a los aguacateros nacionales. Y como en aquel gobierno eran medios pachamamas, ¿verdad? Que les valían las normas, se la aplicaron Profe, al aguacate mexicano y nos compraron ese problemón. Entonces nada más profe, yo voy para disculpe. nada más para terminar esto a Jenny. Ok, ok. Quien levanta la mano es un país, pero es porque por debajo está defendiendo los intereses de un grupo, o sea, un grupo representativo. ¿Sí? ¿Está bien, Jenny? Sí, sí, ya quedó claro. Ok. Ajá, ¿yo? Sí. ¿Qué? Le aplicó el chancletazo, véala. ¿Yo tenías pregunta? ¿O estás resolviendo un problema entre chancletas ahí? No, no, disculpe, profe, es que la verdad estoy en el trabajo, entonces, Ah, ya, no, ya, ya, no. dele, Ya. dele yo. Ok, con respecto al tema, ¿qué pasa si se incumplen esas normas? ¿Cuál, bueno, aparte me imagino que ¿Qué pasa si se un incumplen, desastre, digamos, alguna cláusula, verdad? Sí, sí hay un sí, daño, digamos, hay un de las daño, cláusulas, sí. que ¿Cuál hay es un daño. Ujú. pero aparte de eso, digamos, a nivel internacional, a nivel país, ¿qué pasa si se incumple? Sí. De hecho, para poderles a ustedes explicar esto, les tenía una pequeña tarea. Y es que ustedes van a investigar, todos tienen que investigar sobre el caso textil de Costa Rica contra Estados Unidos, ¿verdad? Y este caso se conoce como David contra Goliat. ¿Se recuerdan en las escrituras que era David contra Goliat? ¿Qué era David contra Goliat? Alguien que me salga aquí muy religioso. Ah, que sepa, que era David contra Goliat. Pues Yo, no muy religiosa, profe, pero me gusta leer. ok, que era David contra Goliat. David era bueno, pues después fue rey, ¿verdad? Y era muy Ujú, chiquitito y Goliat era enorme, pero Goliat era como, según lo que comentan, ¿verdad? Que era un gigante usado por los ejércitos para doblegar al pobre, por decirlo así. Y ujú, David, a pesar de su tamaño, que todo el mundo creía que lo iban pues a masacrar, y ujú, sacó la inteligencia, ¿verdad? A pesar de la desventaja física de ser más pequeño, ¿verdad? Según se describe en la Biblia, más pequeño, utilizó, perdón, la inteligencia. ujú. Ok, perfecto. Entonces, existe los que estudiamos esto, un caso en el comercio internacional que se llama David contra Goliat. Y aunque ustedes no lo crean, es Costa Rica contra Estados Unidos. Y eso que está preguntando Joa lo explica este caso. Y todo va como alineado. Es como que si estuviéramos en sesión espiritista, chiquillos. Este caso es un caso que yo quiero ponerlos a estudiar a ustedes sobre, lo quiero que lo hagan en parejas. Entonces, vamos a ver. Me falta alguien de aquí del grupo que me decía que no se podía conectar, que era
Deme para ver quién era. Porque una persona es... Vayan haciendo parejitas si quieren o yo las hago. Espérenme para fijarme aquí. Profe, vieras que a mí se me hace un poco complicado porque ve, yo salgo de la casa a las 4 de la mañana y llego todos los días a las 10:40 de la noche. ¿Quieren hacerlo en individual? O el que quiere hacerlo en pareja lo hace en pareja, si el que lo quiere hacer individual lo hace individual. Es Durbin. Bueno, Listo, gracias, profe. ok, puede hacerlo sola yo. Jenny, ¿usted podría hacerlo con Durbin? Sí, no hay problema. Sí, entonces en el chat, Jenny, diga en el chat, pero del WhatsApp, le dices, ahí está el dato de Durbin. Entonces vamos a ver, vamos a poner aquí, trabajo de caso David contra Goliat. Contra Goliat. Entonces vamos a ver. Grupo 1. ¿Qué es lo que van a hacer? Tienen que investigar qué es ese caso y qué fue lo que pasó y qué enseñanzas nos dejan de las reglas de la OMC. ¿De acuerdo? ¿Qué es ese caso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cuáles son las enseñanzas que nos dejan de las reglas de la OMC? Entonces vamos a ver, investigar sobre caso que es, vamos a ver qué pasó y qué enseñanzas nos dejan de la OMC, de las reglas. Eso tenemos que verlo la otra semana. Pues vamos a ver, grupo 1 es... Profe, ¿habría algún problema si yo lo puedo hacer individual también? Sí, pueden hacerlo individual. Ah, excelente. Y entonces aquí voy, solo aquí yo tengo a Joana, que valoro de ustedes, que no les gusta trabajar juntos, pero bueno, no importa. No, profe, no es eso, profe, es que de verdad, viera, ve, incluso ahorita estoy aquí en el trabajo, profe, y de aquí voy por otras clases, Wow, ¿clases de qué? A ver, estoy ¿ahora hice de sacando baile? un secretariado ejecutivo, profe. Ah, bueno, qué bien. Entonces vamos a ver, solo Joana, Cristian. Ajá, Cristian Barquero, profe, porque me parece que hay otro Cristian, ¿verdad? También. ¿Verdad? Ok, vamos a ver. Bueno, no sé, la semana anterior lo había visto. Ajá, vamos a ver. ¿Quién es negra? Hola, profe, Jason. Es que Jason, esta es ¿quién? la compu de mi novia, entonces creo que sale así. Pero Qué ya la bien próxima que la semana la voy a vea. cambiar. Está bien, qué dicha que Jason Rojas. Jason Rojas. Hay otro Jason también. Que es Jason, ¿usted puede hacerlo con Noilin? Está bien. Noilin, Sí, ¿estás no de tengo acuerdo? problema, profe. Ya la tira al agua. Yo estoy de Noilin. acuerdo. Sí, profe, por mí también no hay problema. Perfecto. Entonces ustedes pónganse de acuerdo ahorita de otro grupo. Ahí están ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver? Van a investigar qué es el caso de comercio David contra Goliat, que es Costa Rica contra Estados Unidos de la industria textil, tiene que ver. Y eso nos va a decir qué es, en qué consiste y qué enseñanzas nos deja. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver la otra semana. Cada uno va a traer un pequeñito informe, individual o en grupo, ¿verdad? Y los voy a escuchar. Yo voy a profundizar un poco más. ¿De acuerdo? Miren, ya casi vamos a ir cerrando, pero necesito de una manera muy rápida hacer un foro. Pongan atención a este video que les voy a pasar, por favor. Antes, espérese a ver aquí en mis anotaciones. Ah, sí, tengo avances. Ya elegí el país que tengo, ¿verdad que sí? Ya elegí lo que quiero. Ahora lo que tengo que analizar es cómo importarlo logísticamente. ¿Cuál sería la mejor opción de importarlo? Aéreo, marítimo, terrestre. ¿Y qué normativas de cumplimiento debería cumplir para ingresar al país? ¿De acuerdo? Ese es el entregable que debería avanzar en el siguiente semana. ¿Estamos claros? Sí.
¿Estamos claros? Perfecto, profe. Ok, entonces profe. miren, voy a ponerles este video, dura muy poquito, 4 minutos, pero quiero que lo analicen. Si yo a ustedes les pongo a pensar ahora y les digo, vean chiquillos, no sé, Joana está en el trabajo, pero abra el bolso y busque ahí 5 cosas que tenga y busque de dónde están hechas. Y me va a decir, bueno, yo no me imaginé que este labial, si se pinta Joana con un labial, mira, estaba hecho en Indonesia. Sí, profe. Y no sé, y estoy sacando ahora un lapicero y está hecho en, no sé, en Alemania. Y no sé, y me puede decir otros productos, y estos lentes están hechos en tal otro país. Y si yo les digo a ustedes que ustedes investiguen, se van a dar cuenta de que hay un montón de productos que nosotros portamos que están hechos de todo lado del mundo. Entonces, quiero que vean, por favor, este video y le pongan atención. How do you know where the products you buy come from? When today the traditional Perdón, ven que abajo está la traducción, ¿verdad? Sí. Sí, profe, a mí sí me sale. Ah, ok, perfecto. Entonces déjenme aquí para otra vez. How do you know where the products you buy come from? When today the traditional label made in is outdated. Nowadays, many products are built out of a supply chain that crosses several national borders. Items like electronic or transportation equipment are the result of a network of factors in different countries involved in the production, delivery, and sale to the final consumers. In this simple scheme, we see that many steps are required to transform raw materials into parts and components, then final goods, before they arrive in the customer's basket. Today, this process is truly global. However, the label "Made in" refers only to the very final stage of the production. This can be very misleading. For example, let's take a mobile phone. It is designed in Finland and exported from China to the United States. Thanks to a study made by the Research Institute of the Finnish Economy, we can see how this telephone comes together on a global supply chain. This telephone is made of 600 individual components and other inputs such as software licenses. The hardware components account for 33% of the mobile retail price. The software design, mainly licenses and copyrights, represent 4% of the retail price. 47% of this price is due to research and administrative tasks. The actual assembly of the telephone accounts for only 2% of the total value. And other tasks, mainly distribution and retailing, represent 15% of the final price paid by the consumers. Now, let's observe where the value added comes from. Administrative tasks are done in Europe, mainly Finland and the UK. The hardware components are the result of tasks conducted in Europe, Asia, and the United States. The software design comes from Finland, UK, USA, Germany, and Japan. Final assembly and mass manufacturing are done in Finland and China. Other tasks are completed in Finland, the United States, and Asia. If we look at how much value added each part of the world has brought to this process, we get this. Europe has 51% of the value added. This is because it is dominant in the branding, development, design, and administration. 28% of the value added comes from North America, where the phone is sold. 16%
comes from Asia, and 5% comes from the rest of the world. The conclusion is that it is very difficult to attribute a nationality to a telephone. Is it Finnish? Is it Chinese? We see that many countries participated in this process, which created employment and income for many people from different nationalities across different regions. But today, the phone appears on trade statistics as being made in China, because China was the last step in this long global process. Made in the world is therefore better adapted to the present reality of global production. Measuring where the value added comes from is today very important. It will help governments and analysts understand better the relationship between trade and development. It will put also into a more realistic perspective bilateral trade imbalances between countries. ¿Qué les pareció? Muy interesante. Nosotros nos peleamos que si como una barrera, que si entonces el otro país y todo, pero esto, la tendencia global es esto. ¿Hacia dónde es que vamos? Vamos nosotros representando a que si son cadenas globales donde son productos que están hechos en todo lado. Ustedes lo crean o no, aquí en Costa Rica se maneja el departamento financiero y administrativo del principal bufete de abogados de Nueva York. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Esto nos pone a pensar de cómo es que tenemos que ver el globo, la logística y la producción y los negocios. Y para eso es que les presentaba el video. Se los voy a mandar al grupo de WhatsApp por si alguien lo quiere repasar, ¿les parece? Sí, profe. Súper. Bueno, chicos, quedan liberados y nos vemos de hoy en 8. ¿De acuerdo? Profe, una consulta. Dígame. Habías dicho que lo del trabajo para la otra semana solamente es como un informe, ¿verdad? O hacemos una PPT o algo así por el estilo como No. para... No es necesario. Bueno, si pueden irlo agregando ya en una PPT, les va a ir sirviendo para el trabajo final. Recuérdense que el trabajo final va a ser un trabajo escrito como unas 8 hojitas, 6, 8 hojitas, Ajá. ¿verdad? Más una presentación que tienen que defender. Ah, no, yo decía más que todo el del caso textil que estabas mencionando. Ah, el caso textil, sí, por lo menos una Ajá. diapositiva. Una diapositiva. Ah, ok. Una Perfecto. diapositiva. Sí, Excelente. súper. Perfectísimos. Entonces nos vemos. La otra semana yo estoy de viaje y estoy en Honduras. Es como bien complicado. Entonces estoy programando todo para que todo me funcione bien de conectarme. Pero lo que voy a hacer también es, chicos, dejar, si no de previo, de emergencia, una clase grabada. ¿De acuerdo? Y la colgamos el sábado en la mañana para Listo, que profe. ustedes igual la pudieran ver y no perder clases. ¿De acuerdo? Si fuera, estoy teniendo plan A y plan B. Si me puedo conectar, magnífico. Pero si no, corro lo de la clase que voy a dejar grabada. ¿De acuerdo? Ok, profe, está bien, gracias. Bueno, Perfecto, pura profe. vida. Los mantengo al Gracias. tanto. Que estén muy bien. Bye, bye. Feliz fin de semana. Igualmente, profe. Hasta luego. Chao. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego, Jason. Cualquier duda, ahí estamos, ¿verdad? Excelente, jefe. Gracias. Súper, pura vida. Chao, Noilin. Chao, Joa. Chao, profe.